Mis amados hermanos, muy buenas noches para todos. Una vez más, es un privilegio, manito, eso es un gozo poder estar con todos ustedes en esta noche, reunidos a través de estos medios tecnológicos y poder tener el gozo de poder traer un mensaje de la bendita palabra de Dios con el único ánimo, manitos, de ser edificados y de permitir que Dios nos use, Señor, para que todos podamos escuchar la voz del Señor. Vamos a orar, hermanitos, y a pedirle a Dios que nos guíe. Padre bendito, en esta preciosa noche, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. Agradecidos contigo, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por esa bondad infinita. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por esa misericordia tan grande. Padre, agradecidos contigo por todo lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Queremos en esta preciosa noche, Señor, pedirte también perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por todo aquello, Señor, que hay en cada uno de nosotros que tú conoces, Señor, y que no te agrada, que no te honra, Señor. Perdónanos, límpianos con la preciosa sangre de tu amado Hijo. Y haznos dignos de estar delante de ti en esta noche, Señor. Haznos dignos de poder, Señor, oír tu voz, escuchar tu mensaje, Señor. Que seas tú, Padre Santo, limpiándonos y haciéndonos dignos, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Que seas tú, Señor, usándome como un instrumento en tus manos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Permíteme, Señor, tan solo ser eso, un instrumento. Que seas tú hablando hoy a través de mí, Señor, y llevando, Señor, el mensaje que tú has preparado para tu pueblo, Señor, porque has sido tú y no yo, Señor. Padre, dirígenos a través de tu Santo Espíritu, enséñanos y háblanos a través de tu bendita palabra, Señor. Queremos, Señor, oír tu voz. Anhelamos, Padre, poder escucharla y colocarla en práctica, Señor. Y permítenos en esta noche, Señor, salir de esta reunión con el gozo de haber aprendido algo para la gloria y la honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, entendiendo esto, mis hermanos, quiero decirles que la enseñanza que he preparado para hoy es un complemento de una enseñanza que había iniciado hace aproximadamente unos 3-4 meses atrás sobre el tema del Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 en Mateo hasta el capítulo 7. Y habíamos hablado sobre el tema de las bienaventuranzas y luego en el versículo 13 al versículo 16, la palabra de Dios en Mateo 5 nos habla sobre la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hoy quiero continuar con ese mensaje y terminarlo. Y vamos a dar rápidamente un resumen acerca de lo que dimos en esa enseñanza. Vamos al texto base, mis hermanos, en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ahollada por los hombres. La luz del mundo, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, mis hermanos, esta es la bendita palabra de la cual vamos a hablar el día de hoy, en esta noche. Y quiero ir a el resumen rápidamente de lo que tratamos hace 2-3 meses atrás.
Dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Estamos hablando de el Sermón del Monte, se terminan las 8 bienaventuranzas y el Señor inmediatamente habla del tema de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Entonces, notemos que el contexto cuando el Señor habla de la sal de la tierra y la luz del mundo es el de las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿de qué nos hablan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas nos hablan a nosotros de dos aspectos esenciales. El primer aspecto, nos hablan del carácter distintivo del creyente, del carácter que debe tener todo creyente, el carácter de Cristo en su vida, de ese carácter que deben de tener todos aquellos que son ciudadanos del cielo, todos aquellos que han nacido de nuevo, el carácter de Cristo. Y nos hablan también de la reacción que tiene el mundo con aquellas personas que tienen ese carácter de Cristo, con aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos, con aquellas personas que son creyentes o cristianas, de la reacción que tiene el mundo con ellos. ¿Y cuál reacción tiene el mundo con aquellos creyentes que tienen el carácter de Cristo, que presentan ese carácter? Sencillamente es que son perseguidos. Entonces, entendiendo ese contexto, es importante que entendamos como conclusión ese contexto, porque sobre ese contexto el Señor habla de que somos sal y luz. O sea, en otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que debemos de ser diferentes, mis hermanos. Ahora, para nosotros vamos a hablar de estos dos puntos, de la sal y la luz, vamos a hablar de dos aspectos principales. El primero, ¿cuál es la función principal o básica de los cristianos en el mundo? ¿Y cuál es la función del mundo? ¿Cuál es la función del mundo en medio de nosotros los cristianos? Esos son los dos aspectos principales que vamos a hablar. El primer aspecto ya lo tocamos. ¿Cuál es la función principal o básica de los cristianos en el mundo? Y es importante que nosotros entendamos que el Señor, para hablarnos de esto, utilizó dos elementos básicos, sencillos y fundamentales: la sal y la luz. Y esta sal y esta luz nos hablan de tres cosas específicas a nosotros como cristianos, como nuestras funciones como cristianos en este mundo. La primera, nos enseña que los cristianos son o debemos de ser diferentes, distintos al mundo. Segundo, nos habla de que los cristianos deben estar en contacto con el mundo o deben de estar en medio del mundo. Y lo tercero, nos habla que los cristianos deben permanecer en el mundo con la única función de beneficiar al mundo, con la única función de beneficiar al mundo. En el primer punto, donde lo que es la sal y la luz nos enseñan tres aspectos. El primer punto, nos enseñan que los cristianos deben de ser distintos o diferentes al mundo. Vimos, mis hermanos, un texto esencial en Juan capítulo 17. Me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 17, y leyéramos el versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es muy importante, manitos, que entendamos que el Señor Jesucristo aquí nos está hablando en el Evangelio de Juan, que nosotros no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. En otras palabras, que Él es diferente y nosotros también somos diferentes. El Señor Jesucristo es diferente. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos siempre o que nos debemos de hacer es: ¿en qué sentido el Señor estaba diciendo que Él no era de este mundo? No se estaba refiriendo al sentido físico, ni se estaba refiriendo en cuanto a su modo de vestir, su ropa, ni mucho menos a su lenguaje. Pues el Señor era común y corriente, un ser humano común y corriente, se identificó con todos nosotros, se humanó, se hizo hombre, era igual en todo, excepto en una sola cosa: Él nunca pecó.
fue en lo único que Él no se hizo semejante a nosotros. El Señor Jesucristo tuvo las mismas necesidades, sintió las mismas necesidades en su cuerpo humano. Tuvo sed, hambre, tuvo cansancio, todo. En lo único que Él nos identificó fue en el pecado, mis hermanos. O sea, el Señor era diferente no tanto en lo externo, mis hermanos, sino en lo interno, en su carácter, en sus metas, en sus anhelos, en sus aspiraciones, porque todas esas metas, anhelos y aspiraciones eran celestiales, no terrenales. Pero cabe anotar que nosotros tenemos que hacer un paréntesis acá, y es, no estoy diciendo con esto que lo externo no sea importante, no, mis hermanos. Lo externo es importante porque debemos de entender siempre que lo externo habla de lo interno nuestro, pero todo llevado a un extremo es dañino. El tema de los judíos, el tema de los fariseos y los escribas era que para ellos lo esencial era lo externo. ¿Cómo los podían ver los demás con sus vestidos, con sus tiras, con sus filántricas y todo ese asunto? Porque ellos pensaban que eso era ser santos, cuando realmente por dentro estaban podridos. Y el Señor les dice, sepulcros blanqueados, hipócritas. Entonces el tema siempre tendrá que ver con el equilibrio. Lo externo es importante, pero jamás debe ser el énfasis solo en lo externo, porque lo interno va de la mano de lo externo, mis hermanos. Y el Señor estaba hablando de las cosas internas que no se podían ver. El Señor estaba hablando en las bienaventuranzas. Él habló de lo siguiente. El Señor habló, dice que el mundo exaltaba la soberbia y el orgullo, pero los cristianos son pobres en espíritu. El mundo procura tener pensamientos elevados de sí mismos, o sea, siempre está incitando a la gente a que sea positiva, pero el cristiano llora por su pecaminosidad cuando se da cuenta de su inmundicia. El mundo es agresivo, pero los cristianos son mansos. Somos diferentes siempre en todo. El mundo tiene como meta principal ser felices. El cristiano tiene como meta principal ser santo. El mundo busca tener una fachada externa de decencia y de moral. El cristiano busca la limpieza de corazón o la pureza. El mundo vive a la defensiva. El cristiano es pacificador, etcétera, mis hermanos. En otras palabras, siempre nosotros como creyentes somos diferentes, distintos. Y es en ese contexto que el Señor Jesucristo habla de la sal y de la luz, porque ese era el contexto. Está hablando de la diferencia, de lo que nosotros somos diferentes al mundo. Así que, mis hermanos, es importante para todos nosotros que entendamos eso, que nosotros los cristianos somos distintos y diferentes al mundo. En ese sentido, que los cristianos somos diferentes, es en el sentido del contexto que nos está hablando de las bienaventuranzas, en el que se dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. Se trata de tener un carácter diferente, se trata de tener un carácter especial, el carácter de Cristo, y vivir y manifestar ese carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dice, eso verdaderamente es ser sal y luz. Cuando nosotros manifestamos el carácter de Cristo en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestra vida, eso, mis hermanos, es ser sal y luz. Pero hay algo importante que hay que aclarar de este punto. El verdadero poder del cristiano radica en que debemos de verdad ser distintos o diferentes del mundo. Pero hoy en día hay un problema con esa situación, y es que muchos hermanos y algunas iglesias piensan todo lo contrario. Piensan que nosotros como creyentes debemos de parecernos al mundo en ciertas cosas. Y piensan algunos que, por ejemplo, para predicar la palabra de Dios y para ganar almas, y sobre todo pensando en los jóvenes, entonces dicen, no, nosotros debemos de parecernos un poco al mundo para hacernos como ellos y poder ganar almas, dicen algunos. Entonces han convertido los templos, han convertido las iglesias, el púlpito lo han convertido en discotecas. Y yo siento una tristeza decirles, hermanitos, que he visto congregaciones donde en el púlpito
En el culto de jóvenes lo hacen en las noches a oscuras, les colocan luces psicodélicas, strawberry y todo eso. Es más, he visto hasta humo, como si usted estuviera en una discoteca. No tiene nada que envidiarle a Juanchito ni a nada de esas discotecas que hay hoy en el mundo, que dice que supuestamente porque de esa forma podemos ganar a los jóvenes para Cristo. Mis hermanos, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Nunca dice que nosotros nos debemos de hacer como el mundo, todo el contrario. Dice que nosotros debemos de ser diferentes al mundo, mis hermanos. El parecernos al mundo nunca va a llevarnos a nada bueno. Así que, mis hermanos, esa es la exhortación. Pero si hacemos eso, entonces seríamos como si le quitáramos la sal o el poder de salar a la sal. Si vivimos para ser efectivos en la labor en que se nos ha encomendado, debemos ser hombres y mujeres que hemos sido transformados por el poder de Dios. Y ahora permanecemos más cerca de Cristo, viviendo conforme al carácter del Señor Jesucristo. Si la sal se desvaneciere, dice la palabra de Dios, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice la palabra. Si nosotros los cristianos nos avergonzamos del evangelio, del carácter de Cristo, y no queremos imitarlo, ¿cómo podremos tener credibilidad ante el mundo, ante los inconversos? Mis hermanos, nosotros no podemos descristianizarnos. Nosotros no podemos jamás pensar en tratar de hacer cosas que el mundo hace. Nosotros somos diferentes. No podemos descristianizar nuestro cristianismo, porque la sal cuando se desvanece no sirve más para nada. Si el cristiano queda sin Cristo, mis hermanos, pues no sirve de nada. Y me llamaba la atención, y yo me acuerdo que lo dije la vez pasada, y es lo siguiente. Hoy en día se venden disque cigarrillos sin nicotina, cervezas sin licor, chocolatinas sin dulce, gaseosas sin azúcar. Y tristemente hay que decir que hoy en día hay cristianos sin Cristo. Y eso es lo más triste y lo más vergonzoso que podemos nosotros pensar. Creyentes, supuestamente creyentes, que dicen ser cristianos sin Cristo. ¿Y por qué digo supuestamente creyentes sin Cristo o cristianos sin Cristo? Porque un cristiano sin Cristo no es cristiano y tampoco se puede llamar cristiano. El problema es que hoy en día en las iglesias hay personas así, cristianos sin Cristo, cristianos que creen ser cristianos, pero no lo son. Cristianos que viven una vida que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Cristianos que son tropiezo para otros cristianos. Cuando un cristiano está empezando y ve a un cristiano de esos que dice, no, pero no está malo tomar, no está malo ir a una fiesta, a una discoteca. Eso no hay que creer todo eso que dice la palabra de Dios. Yo puedo ir a la iglesia y estar también en el mundo y ir a fiestas y estar en discotecas. Eso no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de malo que de vez en cuando yo haga cosas que son indebidas. Entonces el cristiano que está empezando ve a ese que dice ser cristiano y dice, pero bueno, este no es que es cristiano y mire lo que él hace. O sea que yo también puedo hacer lo mismo. En otras palabras, son personas que lo único que sirven es de tropiezo, mis hermanos. Y lo triste es que hoy en día hay de esas personas dentro de las iglesias. Eso, mis hermanitos, es el primer punto y la conclusión de ese primer punto. El cristiano debe ser distinto y diferente al mundo. Segundo punto, los cristianos deben estar en contacto con el mundo o deben de estar en medio del mundo, pero jamás separados del mundo. La palabra de Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. No está diciendo que sois la sal de un salero, ni la luz de una alcoba o de una casa. Está hablando de una forma generalizada. Soy la sal de la tierra general y la luz del mundo. Así que, mis hermanos, para que la sal pueda hacer efecto, debe ser usada. Debe tener contacto. En otras palabras, si yo tengo un mango, un aguacate, y quiero comérmelo y le echo sal, eso va a darme un sabor delicioso.
Pero si yo veo la sal allí y no la uso, pues lo que me voy a comer va a ser insípido. La sal se tiene que usar, la sal tiene que ser utilizada. Nosotros los creyentes somos esa sal y esa sal tiene que estar ahí en medio de las personas de este mundo que están perdidas sin Cristo y sin Dios, en medio de aquellas personas que están insípidas, que no quieren más vivir, que lo único que quieren es la muerte, en medio de aquellas personas que están podridas por el pecado. Y acuérdense que una de las cualidades de la sal es que conserva a las personas y a este mundo perdido en la putrefacción del pecado. Pero nosotros somos esa sal. Y si esa sal no es usada, mis hermanos, ¿de qué sirve entonces? Así que en Juan 17:45, una vez más nos dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan 17, versículos 14 y 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nunca está diciendo que nosotros tenemos que apartarnos de los pecadores, sino que no que nos quite, sino que nos guarde del mal. Algunos piensan que ser cristiano es volverse un monje y que yo tengo que aislarme de todo este mundo pecador y perverso. No, mis hermanos, nosotros como creyentes no tenemos que aislarnos. Nosotros tenemos que estar en medio del mundo. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice el otro versículo, Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros hemos sido enviados al mundo para estar en medio del mundo, no para escondernos del mundo, no para aislarnos del mundo. Los cristianos no somos del mundo, pero hemos sido enviados para beneficio del mundo. Y dice, y eso no puede ser posible si nos aislamos de ellos. Ese no fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Hay algo muy importante con respecto a este punto y está en Hebreos 7:26. Quiero leer esa cita bíblica. Hebreos 7:26 dice la palabra de Dios así. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Miren, hermano, aquí el apóstol Pedro está hablando de nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Está hablándonos de su esencia como sumo sacerdote. Él es santo, sin mancha, puro, y dice, como dice ahí, apartado de los pecadores. Pero en Mateo capítulo 6, mis hermanos, capítulo 11, versículos 16 al 19, dice lo siguiente, Mateo. Dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os condenamos, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, hablando de Juan el Bautista. Y dice, y vino el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo dice que era amigo de publicanos y pecadores y que comía y bebía, pero aclaremos, nunca se emborrachó con ellos. Él era amigo de los pecadores, mas no era amigo del pecado que ellos hacían. No compartía el pecado que ellos hacían. Así que esa es la diferencia. No es que haya una contradicción entre lo que está diciendo Pedro y Mateo, porque dice que era apartado de los pecadores, era apartado de los pecados de ellos, mas no de los hombres pecadores, porque estuvo en medio de ellos para predicarle la palabra y ganarlos para el Señor. Así que, mis hermanos, aquí la esencia y la clave del asunto es que el cristiano, aunque es amigo de pecadores, para predicarle la palabra de Dios y tratar de ellos, de aconsejarlos en momentos difíciles, el verdadero cristiano nunca hace intimidad con ellos, más allá de lo que se busca. O sea, una cosa es guardarnos del mundo y otra permitirnos intimar o relacionarnos más allá de lo que debemos hacer.
Una cosa es guardarnos del mundo y otra cosa es apartarnos de ellos. Nosotros debemos de estar en medio del mundo pecador, pero no intimar con ellos y no compartir ciertas cosas. Nosotros a ellos les predicamos, porque de lo contrario, ¿cómo les podíamos predicar a los pecadores si nos vamos a apartar de ellos como hacen los monjes? Hay algo importante que nunca se me olvida de este punto. En cierta ocasión nosotros en la iglesia estuvimos saliendo a predicar a las calles, a los parques, y estuvimos en el Parque Caicedo predicando la palabra de Dios y en la plazoleta del Can. ¿Y cuál es la extrañeza mía? Que los únicas que escucharon la palabra de Dios y que les pudimos llevar el mensaje de Cristo fue a las mujeres que estaban dedicadas a la prostitución allí en la Plaza Caicedo. Varias de ellas escucharon la palabra de Dios. Son pecadores, claro que son pecadores, pero nosotros no estamos compartiendo el pecado de ellas. Estamos en medio de los pecadores para predicar la palabra de Dios. Por consiguiente, nunca nos podemos aislar de ellos. Tenemos que estar en medio de ellos y por eso el Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es importante eso. Importante hacernos varias preguntas rápidamente. ¿Reconocen las personas que te rodean que tú eres distinto o diferente? No que eres perfecto, sino distinto o diferente. En la forma en que reaccionas cuando te enojas, cuando te enfureces, ¿eres diferente? ¿O todavía no eres diferente? No hay un cambio, no hay una diferencia en tu vida. En la manera en que tratas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, ¿eres diferente? En la forma en que hacemos negocios con los demás, ¿todavía pensamos a ver cómo le damos en la cabeza a otro en un negocio? ¿O somos diferentes? ¿O en verdad somos distintos? ¿Tenemos el carácter de Cristo o no? ¿Puedes ver el carácter del Señor Jesucristo revelado en tu vida? ¿Qué piensan aquellos que trabajan con nosotros, a los cuales de pronto tenemos como empleados? ¿Piensan que es mejor trabajar con un jefe impío que trabajar con un jefe creyente? Y lo último, ¿qué piensan aquellos que nos conocen más íntimamente? ¿Qué piensan nuestras esposas y nuestros hijos de nosotros? ¿Realmente somos diferentes? ¿Tenemos el carácter de Cristo? Pues mis hermanos, que Dios nos ayude, porque esa es la idea. Ser diferentes, y para nosotros ser diferentes, mis hermanos, no tenemos que apartarnos del mundo. Tenemos que estar en medio de los pecadores, predicándoles a ellos, pero no compartiendo sus pecados. Y aquí me llama mucho la atención algo que quiero enfocarme en esta noche. Y es, ¿qué tan cerca estamos de ellos de modo que nuestra vida pueda influenciarlos? ¿Qué tan cerca estamos nosotros del mundo y de los pecadores que nuestra vida pueda influenciarlos? Estamos hablando de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Cuando nuestros vecinos tienen algún problema, alguna dificultad, acuden a nosotros porque saben que nosotros somos diferentes, porque saben que usted como vecino se ha diferenciado entre todos los demás y ellos saben que usted es un hijo de Dios, un cristiano que siempre da buen testimonio y que no se asemeja al mundo ni nunca comparte las cosas del mundo. ¿Ven en ustedes sus vecinos hombres y mujeres diferentes y están dispuestos a acudir a ustedes a un consejo? Y esta que me parece bien importante. Cuando nuestros familiares están enfermos o están en una dificultad, acuden a nosotros como creyentes primero, o por el contrario se quejan y dicen, ¿para qué acude el hermano Jorge si para él primero está la iglesia y los hermanos de la iglesia que nosotros que somos su familia? Ojo con eso, mis hermanos, porque ese pensamiento es un pensamiento muy, muy regular en muchos familiares nuestros, que dicen así de nosotros, y eso es delicado. ¿Para qué acudo a fulano de tal si mi hermano, somos hermanos en la carne, o mi tío o mi tía, primero para él están los hermanos que nosotros que somos su familia? O sea que nosotros hemos llegado al punto de aislar a nuestros familiares porque no son creyentes, porque no son inconversos, y como no son inconversos, escucha a uno de hermanos decir, no, es que
en mi familia, como no es inconversa, en el infierno ha de arder porque les he predicado tantos años y no se convierten. Entonces yo no quiero compartir nada con ellos, no quiero saber nada de ellos. ¿Usted cree, hermanito, que esa es la actitud de un verdadero creyente que está llamado a tener el carácter de Cristo y a ser sal y luz? Porque lo triste es que familiares nuestros prefieren acudir a cualquier otro, menos a usted que es el cristiano, menos a usted que es el creyente, porque usted ha dado un mal testimonio, porque nunca ha estado con ellos, aún en medio de que son inconversos. Mis hermanos, mi familia es inconversa y yo siempre estoy ahí para ellos. No importa que no hayan aceptado a Cristo. Cuando me invitan a fiestas, yo voy. Estoy allí, si me dan la oportunidad les hablo de Cristo. Cuando va a empezar la rumba, la pachanga, el trago, muchas gracias, me tengo que ir, hasta luego. Pero nunca rechazo a mi familia, porque de lo contrario, ¿cómo voy a ser yo sal y luz para ellos? Lo triste es que hay creyentes que se han encerrado como en una burbuja y llegan a ese extremo de querer ser como los monjes, aislarnos. No es que mi familia inconversa, esos son pecadores, yo no quiero estar allá. No, manitos. Nosotros tenemos que ser esa sal y luz para ellos. Entonces, ¿quién más lo va a hacer? ¿Prefieren ellos acudir a cualquier inconverso para que les haga un favor que a usted, que es el creyente, el familiar, que debiera darles testimonio? Eso es triste, manitos, porque muchos de nosotros hemos llegado a esos extremos y esos extremos son dañinos, no ayudan para nada, nos ayudan a no poder ganar a nuestra familia para Cristo, porque no hemos perseverado, porque no hemos doblado rodilla, porque no hemos insistido. No importa que no veamos la conversión ahora en esta época. Ellos, hermanitos, tendrán que tener en cuenta que usted es el creyente en la familia. Y cuando usted está en esas fiestas, cuando van a hacer sus chistes de doble moral, doble sentido, se abstienen de hacerlos por una razón. Porque ahí está mi primo, porque ahí está mi hermano que es creyente. Cuando él se vaya, hacemos chistes. Al menos nos respetan porque usted ha ganado una identidad en medio de su familia. Es triste, manitos, que nosotros a nuestra familia la aislemos como los monjes, sabiendo que ellos necesitan de la luz y de la sal que somos nosotros. Por último, decirles algo, mis hermanos. Siempre voy a tener un balance y un punto de equilibrio. El Señor Jesucristo comió y bebió con los pecadores, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la Biblia, que comió y bebió con los pecadores, pero jamás se emborrachó. Él estuvo en medio de ellos y los ganó para el Señor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero hay una cosa que es muy delicada, diría alguien, un hilo muy delgadito. He aquí lo difícil, la difícil tarea que tenemos. El Señor nos ha encomendado ser sal de la tierra y luz del mundo, en medio de este mundo pecador y pecaminoso, pero sin ensuciarnos o mancharnos de este mundo. Y es ahí la tarea difícil. ¿Cómo ser esa sal y esa luz sin contaminarnos con ellos? Y muchos en esa tarea han fallado y se han contaminado. Así que nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Yo nunca he dicho acá que se ponga a rumbear ni a tomar trago con su familia cuando lo invitan a fiestas. Eso no fue lo que dijo el hermano Jorge. El hermano Jorge fue y dijo lo siguiente: asista a las reuniones familiares y no desperdicie momento para hablarles de Cristo. Y siempre identifíquese entre sus familiares que usted es creyente y que ellos lo respeten por lo que es, porque en algún momento uno de sus familiares tendrá un problema, una dificultad, y tendrá que decir: voy a ir donde el hermano Jorge, donde mi hermano, donde mi primo, y le voy a decir porque él es creyente y tendrá un buen consejo para mí. Pero si no lo hacemos, ¿cuándo podremos ganar ese terreno en nuestras familias? El tercer punto: los cristianos deben de permanecer en el mundo con la única función de beneficiar al mundo. Cuando yo le vi este título de esta enseñanza, manitos, permanecemos en el mundo con la única función de beneficiar al mundo. Es porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros somos sal y luz. En otras palabras, vosotros sois la única sal, la única luz para este mundo perdido.
No sé si el creyente ha podido entender ese privilegio tan grande. Somos los únicos que podemos salar y darle luz a este mundo perdido. Somos los únicos que podemos ser luz para nuestra familia. Somos los únicos que podemos ser sal para ellos. No sé si tú no lo has entendido, manitos, pero estamos aquí para ser de beneficio a los perdidos y a este mundo. La palabra de Dios dice que la sal tiene dos funciones específicas: dar sabor y preservar los alimentos. En la antigüedad, no sé si a alguno de ustedes, mis hermanos, les alcanzó a tocar que en la época, en la finca, no había neveras. Y como no había neveras, se usaba la sal, la cebolla y una cantidad de cosas para poder preservar la carne. Luego la colocaban en el fogón de leña en la parte de arriba, y ella con el humo se ahumaba, y fuera de eso más la sal y la cebolla. Vean, mis hermanos, esa carne es deliciosa, y no había neveras, y comíamos carne. Se preservaba por la sal. La función de la sal es dar sabor y preservar. Solamente esas dos cosas. La sal no sirve para nada más. La pregunta es, si la sal pierde su esencia, entonces, ¿qué dice la palabra allí en Mateo? Dice claramente, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. La sal, si pierde esa esencia, no sirve para más nada. Pregunta, el Señor está diciendo que tú y yo somos sal. Si tú y yo no somos sal y no estamos siendo esa sal para nuestra familia, no estamos siendo esa sal para el mundo, entonces, ¿para qué servimos? Es la pregunta. Porque si no somos sal, mis hermanos, tenemos que hacernos un análisis, examinarnos y probarnos a nosotros mismos en cómo está nuestra fe realmente. Porque el verdadero creyente no solo refleja el carácter de Cristo, sino que es diferente y es sal y luz al mundo, a los perdidos, a su familia. Y si usted no es sal, mi hermano, pues algo está pasando. Posiblemente ni siquiera pueda llamarle hermano, porque todo creyente debe de ser sal y debe de servir para salar, para preservar al mundo del pecado que pudre al ser humano, que lo está llevando a la perdición, mis hermanos. Eso tenemos que ser nosotros. Así que, mis hermanos, nosotros no vinimos a este mundo vinimos a este mundo para preservarlo de la corrupción del pecado, y no estamos aquí para nuestro propio beneficio. No estamos en este mundo para nuestros propios negocios de la vida. No estamos en este mundo para tener una vida cómoda y placentera. Estamos aquí para beneficiar al mundo. Algunos parecemos no haber entendido esta verdad. Algunos parecemos que no hemos entendido esta verdad, o que nos hemos olvidado de esta verdad. Estamos en este mundo, mis hermanos, para hacer sal, para beneficiar al mundo, para librarlo de la corrupción del pecado, para preservarlos de la corrupción del pecado, para hacer sal para ellos. Ahora, es bueno también hacer una claridad. Cuando yo digo que no estamos aquí para tener una vida cómoda o placentera, o de éxito de negocios, no estoy diciendo con eso que eso sea malo, porque definitivamente hay creyentes verdaderos que tienen buenos negocios y que sirven en la obra del Señor, que tienen empresa y generan empleo y dan buen testimonio. Hay creyentes que tienen unos buenos recursos, administran bien lo que tienen y lo que Dios les ha dado, y definitivamente son buenos creyentes y dan buen testimonio y son ricos. La palabra de Dios nunca está yendo en contra de los ricos. Dice que el problema no es los ricos, el problema es el amor al dinero. ¿Por qué hablo de esto? Porque algunos van al otro extremo. No, es que realmente, ¿para qué tener empresas? ¿Para qué tener? No, mis hermanos, eso yo no es lo que no es lo que yo quiero decir. Porque hay hermanos que tienen empresas y son buenos hermanos, dan empleo a los otros hermanos, son buenos jefes, dan buen testimonio, apoyan la obra, contribuyen a la obra del Señor. Y si no, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente, Bernabé fue uno de los que estuvo predicando la palabra en Hechos. Dice que vendió su heredad y la dio a la obra del Señor.
Y lo que él hizo, manitos, yo investigando, él no vendió cualquier casita, ni cualquier 20 metros. Dice que el hombre tenía, posiblemente lo que tenía era una isla. Y lo que le dieron por la venta no fue cualquier 3 pesos, manito. Fue un mundo de plata. Y la colocó al servicio del Señor. Así que nosotros no podemos pensar que tener empresa o que tener dinero, no, que eso está mal hecho. No, eso no es lo que la palabra dice. Pero definitivamente lo malo está es en que nuestro enfoque esté puesto en ¿qué? En el trabajo. Cuando el trabajo ocupa su primer lugar, cuando Dios deja ocupar su primer lugar y el dinero pasa a ocupar el primer lugar. Eso es lo malo. Pero podemos tener empresas y ser generadores de empresas y de empleo y todo eso. Lo malo no está en eso. Lo malo está es cuando eso ocupa el primer lugar en su vida. Pero cuando usted sabe administrar, cuando usted lo hace para la gloria y la honra del Señor, bendito sea el Señor, porque aún de esos hombres se necesitan en la obra del Señor. El último puntico para terminar, hermanitos. Algunas enseñanzas del texto acerca de lo que acerca del mundo en que los cristianos viven. Mis hermanos, vimos todos estos 3 puntos es cuál es la función principal o básica de los cristianos en el mundo. Ahora vamos a ver cuál es la función del mundo en medio de los cristianos. Y para eso nosotros tenemos que entender 3 versículos que voy a leer. Primer versículo, 1 de Juan 5:17. 1 de Juan 5:17 dice la palabra de Dios así. 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado, perdón, manitos. 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que aquí está diciendo que estamos en un mundo donde el maligno no le toca. Dice el Gálatas 1:4. Vamos a Gálatas 1:4, algo importante. Gálatas 1:4, manitos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y Efesios 2:2 dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo de qué es el mundo. Primero, el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios. Juan dice que estamos bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, que es el príncipe de la potestad del mundo. Y en Gálatas nos dice que el Señor nos vino a librar de este siglo malo, porque eso es lo que es este mundo. Está bajo el maligno y es un mundo malo, perverso y gobernado bajo el maligno, mis hermanos. Así que lo único que podemos evidenciar a la luz de la palabra es que el mundo está en tinieblas y que cada vez se corrompe más y más. Ese es el mundo en el cual está hoy en día el cristiano, en el cual nosotros como creyentes nos movemos. Algunos filósofos del antepasado pensaron que el siglo XX sería mejor que el siglo XIX y pensaron que el siglo XX sería el siglo de las luces, que porque venían lo que eran las tecnologías, el estudio, y que entonces iba a haber más diálogo entre las naciones y no iban a haber guerras, y entonces iban a haber menos enfermedades porque supuestamente íbamos a ser más civilizados. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Así que y escuché esta frase que les voy a leer, a medida que el hombre ha avanzado tecnológicamente y científicamente, ha descendido moral y espiritualmente. Pueda que el hombre haya avanzado tecnológicamente y científicamente, pero a medida que ha hecho eso, ha descendido, mis hermanos, moral y espiritualmente. Me llama mucho la atención cómo hoy en día ya están de moda los famosos viajes al espacio. De hecho, ya han hecho 2 y eso ha sido noticia en el mundo entero porque ya cualquier persona puede ir al espacio. Y lo aterrador del asunto es que
La mayoría de ellos prácticamente son casi que ateos porque no creen en Dios y creen que el hombre puede conseguir lo que se proponga y no solo conseguir conquistar la luna, sino que piensan conquistar Marte y conquistar otros planetas. Creen que Dios no tiene el control, que ellos pueden tener el control de estas cosas. Es aterrador cómo el hombre avanza científicamente, pero moral y espiritualmente es más pobre. El mundo necesita desesperadamente de la influencia de cristianos genuinos y santos que anden en santidad para impedir el avance de la corrupción y la putrefacción que ocasiona el pecado en la vida de las personas. Eso es lo que el mundo necesita, creyentes genuinos y santos que den testimonio, que tengan una vida donde reflejen el carácter de Cristo con su humildad, mansedumbre, misericordia. Todo eso, mis hermanos, para que transformemos al mundo, pero con personas como las que está hablando la palabra de Dios, con hombres y creyentes genuinos, santos, que anden en santidad, que quieran hablar y predicar la palabra de Dios. Algunos piensan que lo que pasa es que la iglesia tiene que tomar parte política. Pues yo quiero decirle, hermanito, que eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros como creyentes jamás tenemos que tomar parte política, porque nuestro mundo no es terrenal. Acuérdense que nosotros estamos preparados para nuestro reino que es espiritual en el cielo. No un mundo terrenal, nosotros no tenemos nada que ver con estas situaciones de la política. La iglesia no tiene que inmiscuirse en eso. Ah, pero usted como creyente, como persona natural, ¿tiene un derecho a votar? Sí, usted puede votar por la persona que usted quiera, por el que Dios le guíe, por el que Dios le muestre, pero jamás me diga, hermano Jorge, ¿y cuál es el candidato de la iglesia? Porque yo le tengo que decir que la iglesia no tiene ningún candidato. Nosotros somos apolíticos, la iglesia no tiene nada que ver con la política. Usted puede votar por el que usted quiera, usted, como persona, como lo que dice la Constitución acá en Colombia. Nosotros tenemos el derecho a ejercer el voto por quien usted quiera, pero no meta a la iglesia en eso, porque la iglesia no está llamada a decir tales y tales candidatos ni a hacer política. Nosotros estamos llamados a predicarle al mundo, a evangelizar al mundo, a hacer sal para el mundo y luz para ellos, para los perdidos. A eso es que estamos llamados nosotros. Y en la medida, oiga bien lo que les voy a decir, en la misma medida que la iglesia haga lo que tiene que hacer, que es predicar la palabra de Dios, evangelizar, en esa misma medida la corrupción disminuye. Cuando el evangelio se extendía y la gente se convertía, pues la corrupción disminuía. Así que nosotros estamos llamados es para cambiar, sí, al mundo, pero desde la predicación de la palabra. Desde ahí es donde nosotros tenemos que influenciar, pero no estamos llamados para meternos en política. Como por último, quiero dejar esta conclusión, mis hermanos, para terminar. Los cristianos son sal y luz en la misma medida en que individualmente comienzan por este mundo actuando como cristianos, mostrando el carácter del que nos habló el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, el carácter de Él. En ocasiones no tendremos que decir ni siquiera una sola palabra, porque cuando las personas nos conocen y saben que somos creyentes, se abstienen de decir cosas o de hablar cosas delante de nosotros, porque saben que somos creyentes, porque tenemos el carácter de Cristo, porque tenemos un testimonio, porque saben que somos diferentes a ellos. Se abstendrán de compartirnos chismes, se abstendrán de meternos en problemas y en dificultades, porque saben que nosotros nunca vamos a permitir eso. Si alguien viene a decirme un chisme de alguien, ¿yo qué tengo que hacer como creyente? Si usted tiene un problema con fulano de tal, lo mejor es que lo llamemos inmediatamente y usted le diga lo que me está diciendo a mí. Entonces esa persona va a decir, uy, no, a este no le puede decir nada, no. Y es que no se me puede decir nada porque yo no me puedo prestar para un chisme. Cuando usted actúa de esa manera, los chismosos se van a metros de usted,
porque usted no puede permitir como creyente que alguien venga a hablar de otro hermano en presencia suya. Usted tiene un problema con el hermano fulano de tal, espérate un momentico, lo llamo. Ve, hermanito, ¿cómo te parece que el hermanito que tengo acá al frente, fulano de tal, está diciendo, me gustaría pasártelo? Y con eso tiene. Jamás vuelve a decirle a usted absolutamente nada de otro hermano. Porque usted no puede permitir esas cosas. No puede prestarse para el chisme. El mundo entiende eso. Por último, ¿estoy yo funcionando como sal y como luz en medio de las personas que me rodean? ¿O más bien estoy permitiendo que los demás me arropen o el mundo me arrope con su filosofía? De tal manera que la sal que está en mí se está desvaneciendo. Hermanos, si nosotros no estamos actuando como sal y luz en medio del mundo que nos rodea, y por el contrario, esa sal se está desvaneciendo, no olvide lo que dice la palabra, ¿no, el hermano Jorge? Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. Un creyente que no es sal, mi hermano, no sirve más para nada. El creyente debe dar testimonio. El creyente tiene que ser diferente. Óigame bien, debe ser diferente. El creyente tiene que manifestar el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Ser manso, humilde, misericordioso, pacificador. Todas esas cosas, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser sal y jamás podemos permitir que la sal se desvanezca, y menos que se desvanezca en medio de nuestra familia. Ven nuestra familia, nosotros nos ven como alejados, como que nosotros los hemos aislado. Ojo con eso, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la exhortación que tu bendita palabra nos hace, Señor. Invitándonos, Señor, exhortándonos a que entendamos que como creyentes, como hijos tuyos, como hombres que hemos sido transformados por tu palabra, como personas que hemos sido habitadas por el Espíritu Santo, debemos de tener el carácter tuyo y por tal razón debemos ser diferentes. Debemos de ser sal a esta tierra y luz a este mundo. Permítenos, Señor, ser esa sal que da sabor a este mundo insípido. Permítenos ser esa sal que preserva a este mundo lleno de pecado y corrompido por él, porque el pecado ha llevado al hombre a la perdición, lo ha podrido. Permítenos, Señor, ser esa sal que hable de ti y que por el contrario le brindemos a aquellas personas a través de tu bendita palabra la salvación y la vida eterna. Seamos esa sal que los preserve de la muerte eterna. Permítenos ser luz con nuestros actos. Permítenos ser ejemplo en todo lo que los demás vean, empezando por nuestra familia, Señor. Permítenos, Señor, tener un testimonio ante ellos. Permítenos, Señor, no apartarnos de los pecadores, apartarnos de sus pecados, pero jamás de ellos, porque necesitamos estar en medio de ellos para ganarlos para ti. Permítenos, Señor, ganar a nuestra familia que está perdida. Permítenos, Señor, ser utilizados por ti para ganar al mundo, Señor. Y permítenos entender que nosotros tenemos ese privilegio tan grande de ser sal y luz. Somos la única sal y la única luz que este mundo tiene y que tanto necesita. Eso somos nosotros los cristianos. Permítenos darnos cuenta de la importancia de la función que tenemos en este mundo. Ser esa sal y luz para los perdidos. Padre, te damos gracias. Y queremos entregar en tus manos esta noche, Señor, y cada una de las familias de mis hermanos, para que seas tú cuidándonos y guardándonos, Señor, de todo mal y peligro. Padre, todo esto te lo pedimos y estas gracias te las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.